Hola amigos de La Silla Rota, estamos en esta mesa de diálogo sobre violencia económica contra las mujeres y violencia de género. Estamos con Lara Ramírez, ella es emprendedora, directora de Emprendemom, y estamos también con Leslie Jiménez, ella es colaboradora de Impunidad Cero y abogada feminista. Bienvenidas a este espacio, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Quisiéramos, Lala y Leslie, que nos hablaran, a lo mejor turnándonos uno a uno, un poquito acerca de cómo funciona la violencia económica en contra de las mujeres y especialmente en un matrimonio. Y este tema sale a raíz de dos historias particularmente que hemos publicado en La Silla Rota, que tienen que ver con historias de cómo las mujeres han logrado obtener justicia después de ser víctimas de la misma ley que existe en México, de leyes que ya existieron y se abrogaron, pero que las obliga a mantenerse casadas o a mantener una relación en donde ellas salen perdiendo a nivel económico con sus parejas. Entonces, no sé, Leslie, si tú quisieras comentarnos primero un poquito acerca de estas legislaciones, cómo es que ha ido cambiando la legislación en México al respecto para garantizar los derechos de las mujeres en materia económica. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, atendiendo un poco esta pregunta, me parece muy pertinente hacer como esta clase de genealogía de cómo ha avanzado normativamente el reconocimiento de esta violencia, principalmente porque cuando hablamos de violencia contra mujeres no hacemos un hincapié sobre la violencia económica o patrimonial, y pensamos que solamente la violencia se manifiesta de una sola manera. La realidad es que cuando se vive violencia en espacios privados, en relaciones, por ejemplo, matrimonios, noviazgos, concubinatos, etcétera, estas violencias se presentan prácticamente de manera unánime. No podemos pensar que solamente hay un tipo de violencia y las demás no se van a presentar. Y cuando hablamos de violencia económica, es quizá la que más limita a las mujeres a poder denunciar y salir de los espacios de violencia, porque es a través del control del dinero o de la dependencia económica que hacen estas restricciones para poder tan solo salir a denunciar. Cuando me encontré trabajando en la Fiscalía de la Ciudad de México, recuerdo mucho un caso de una chica que intentaba ir a denunciar prácticamente diario a su, en ese entonces era su esposo, pero el tema es que como no tenía pues un trabajo, no podía justificar porque no estaba en casa. Entonces era realmente bastante problemático que ella pudiera salir y destinar las horas que tuviera que destinar para denunciar, porque esta persona, además de ser el control, ¿no?, de no tener un trabajo, esto le daba un control de sus horas, de su tiempo. Entonces eso hacía más problemático poder incluso justificarlo y poder salir a denunciar. Entonces la violencia económica también va en eso, no solamente en el control del dinero, sino también en el control de un tiempo que piensan que el trabajo en casa no es un trabajo, entonces esos cuidados tampoco se ven reconocidos dentro del ciclo de violencia. Y dentro del reconocimiento normativo, pues hemos visto que se ha dado principalmente en dos vías, que es la materia familiar o civil y la materia penal. Una reconociendo no solamente los divorcios ya sin causa, lo cual fue un gran logro para muchas mujeres que vivían en espacios de violencia, de poder divorciarse sin justificar la razón por la que te quieres divorciar. Y otro avance importantísimo fue precisamente reconocer dentro de los procesos de divorcio que hay espacios de violencia en la familia. Y dentro de la materia penal, pues incorporar como tal la violencia económica como parte del delito de violencia familiar, aunado a que esto también se ve involucrado un poco a partir de la promulgación de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que de hecho en estos días cumple, me parece, 17 años. Entonces, ha sido un proceso paulatino que ha tenido mayor importancia en los últimos 10 años, pero que todavía sigue estando presente esta violencia que, insisto, para cerrar esta parte de la participación, limita el ejercicio de los derechos, concretamente un derecho a la denuncia. Mil gracias, Leslie. Nos dejas muy claro en qué consiste esta violencia económica, ¿no? Y Lala, quisiera que tú nos comentaras un poco acerca, a partir también de tu experiencia, cómo afecta a las mujeres estos límites que ya nos decía Leslie, que desde luego es violencia y que no va acompañado solamente de violencia económica, no solo se presenta esa, ¿no? Sí, como nos decía ella,
viene acompañada de muchas más violencias que generan un círculo vicioso en el que la mujer sale perdiendo efectivamente, pero quisiera que tú nos platicaras un poquito acerca de cómo afecta realmente, ya en los hechos, en la práctica, el hecho de que la mujer esté limitada a nivel económico en una relación de pareja, en una relación de compañerismo. Claro que sí, bueno, igual, muchas gracias por la invitación a estar en esta mesa platicando estas cosas que son súper importantes, ponerlas sobre la mesa. Primero que nada, pues creo que desde la experiencia que yo tengo, que es trabajando con un segmento de mujeres, que es un segmento de mujeres muy vulnerable, que es el de las madres, independientemente de si son madres que están en situación monomaternal o si son madres que lo están haciendo acompañadas. El tema de la violencia económica es que es silenciosa, ¿no? No es una violencia que tenga quizás datos y hechos tan tangibles como otros tipos de violencia, no diciendo, por supuesto, que las otras violencias no se puedan esconder o que no sean silenciosas también, pero esta en particular tiene mucho que ver con un tema cultural, ¿no? Entonces, lo decía muy claro Leslie hace rato, ¿no? Bueno, en el segundo en el que las tareas de cuidado no están siendo reconocidas como trabajo y se vuelve trabajo no remunerado, independientemente de si este cuidado es a infancias o es a cualquier otra persona que necesite un cuidado, al no remunerar eso y considerarlo como parte de las obligaciones, entre comillas, que una mujer tendría que tener en casa, pues no le permite hacer varias cosas. Primero que nada, salir de una situación de violencia más visible, como una violencia física, como una violencia psicológica, emocional. ¿Por qué? Porque si no tienes libertad o independencia financiera, ¿cómo te vas a ir? ¿Cómo se va a poder ir una mujer que está en esas condiciones de esa situación si no tiene los recursos para tener un lugar donde vivir, donde comer, si no tiene trabajo, porque no se lo han permitido? Y a mí me parece alarmante saber que 30% de las mujeres mexicanas actualmente viven en una situación de violencia económica, porque sigue siendo en ciertos sectores de la población muy normalizada, en acciones muy claras como una que veía hace unos meses apenas, donde pues empleadas de una empresa de limpieza le entregan a los líderes de la empresa la cuenta del marido en lugar de la suya, ¿no? Porque ellas no tienen ni siquiera derecho a tener una cuenta bancaria. Desde ese tipo de cosas, pues claro, él maneja el dinero. Desde ese tipo de cosas muy culturales, muy puntuales, pues afecta muchísimo. El siguiente punto también en el que afecta es en la imposibilidad de conseguir un trabajo remunerado rápido después de terminar una situación de este tipo. ¿Por qué? Porque si tú dejaste de trabajar hace 10, 15 años, el mercado se movió, no tuviste la posibilidad de avanzar, ¿no? De tener este crecimiento profesional. Entonces, no solo es un afectarte en, digamos, tiempo presente, sino también que debería ser tomado en cuenta de todo lo que no pudiste hacer, ¿no? Quizás una mujer en estas condiciones hubiera podido escalar en alguna empresa, hubiera podido ganar mejor, hubiera podido tener más prestaciones o elegir un mejor trabajo, capacitarse y hacer un montón de cosas que la tuvieran ganando más dinero. Sucede también que hablar de dinero es un tema escabroso culturalmente en nuestro país, ¿no? Entonces nos incomoda, no nos gusta, no nos hace sentir que sea algo a lo que tenemos derecho, ¿no? Es algo que nos ha sido como desde nuestra infancia como mujeres administrado por alguien más, ¿no? Nuestros padres, y después pues lo esperado es pues te independizas, formas una familia y entonces tu marido, ¿no? En ciertas esferas culturales muy particulares, además que son, yo creo, el grueso de la población. Y qué bueno que cada vez somos menos las que lo visibilizamos y reconocemos, pero hay muchísimo trabajo que hacer detrás. Entonces, mientras una mujer, y creo que esto es, en mi opinión, como la consecuencia más grave, es que no todas las mujeres son conscientes de esta violencia. Ni siquiera muchas veces por muchas de ellas es visible. Es gracias a casos como los que vamos a platicar y como los que Leslie trabaja día con día, que podemos darnos cuenta de que, caray, quizás algo estaba mal. Y a mí me parece inaudito que casi la mitad de las mujeres que vive con un hombre sufra violencia económica. Entonces, este hombre no tiene que ser necesariamente su pareja, ¿no? Puede ser su padre, puede ser un cuidador, puede ser alguien más, pero sucede que siendo 2024 seguimos con este nivel de normalización hacia algo que es completamente destructivo
para el futuro de todo el mundo, ¿no? Especialmente para no solo para las mujeres, sino en el particular caso que yo veo, que son las mujeres que maternan, pues también para sus infancias, porque es estar constantemente repitiendo un modelo que pues no solo no debería ser vigente, sino que también pues es un modelo muy destructivo. Lala, muchísimas gracias. Y sí, precisamente amigos de la silla rota, para platicarles muy puntual y muy rápido los casos que vamos a analizar. El domingo pasado la silla rota por la tarde-noche publicó uno de estos casos de la serie Historias de Justicia, que es una serie que estamos llevando, en donde la silla rota cuenta las historias que se han resuelto específicamente en las salas, en la primera o en la segunda sala de la corte, que le han dado a las víctimas un nuevo alcance, con una visión mucho más moderna, mucho más actualizada sobre sus casos, y han sido víctimas personas vulnerables en la mayoría de los casos, que se han visto afectadas por legislaciones o por criterios judiciales locales que las afectan, que afectan sus derechos primordiales o sus derechos humanos. Y llega el caso a la corte y la corte resuelve con un criterio de avanzada. El caso que publicamos el domingo es una mujer que se casó en el estado de Zacatecas bajo una ley que se denominaba Ley de Relaciones Familiares. Esta ley se abrogó por allá de los años 60, pero esta mujer se casó bajo esa ley y el marido le vendió una casa que ella compró bajo el estado del matrimonio, argumentando que tenían bienes mancomunados y que él tenía el derecho sobre esa casa de venderla. Finalmente, la persona que atiende nuestro caso pudo recuperarla mucho tiempo después, ya ella en una edad adulta mayor muy avanzada, pero pudo recuperarla gracias a un criterio de la corte que decía, no, es que no puedes juzgar los hechos que están pasando actualmente con una legislación, además de machista, muy machista y muy misógina, una legislación que además ya está abrogada. Pudo haberse casado bajo ese criterio hace 50 años esta persona, pero no por eso el marido está o tiene la legalidad y todo el apoyo del Estado para poder vender sus propiedades, ¿no? Y el caso que también vamos a publicar este domingo, precisamente más al ratito debe salir la liga, es precisamente sobre una mujer que se casó con un militar y este militar le prohibía ejercer su profesión bajo el estricto sentido de como acuerdo de compañeros y de matrimonio, tú vas a criar a nuestros hijos y yo te voy a mantener, te voy a sostener. Ella lo hizo así, 20 y tantos años de su vida, y finalmente se divorcian. Ella exige un pago, una remuneración por esos años que no pudo ejercer su profesión bajo el acuerdo matrimonial que ellos firmaron. Y él se negaba a darle la pensión porque los hijos ya eran mayores de edad o ya son mayores de edad. Y el tribunal local, civil, obviamente, responde que no es ninguna obligación de darle dinero, efectivamente, porque ella tiene su profesión, porque puede ejercerla y porque sus hijos ya son mayores de edad. Y llega a la segunda sala de la corte este tema y la corte resuelve, tú infringiste violencia económica sobre ella al no dejarla trabajar y ejercer su profesión, y sí le tienes que dar la manutención que ella trabajó todo ese tiempo bajo el sistema de trabajo de cuidados y que finalmente donó como parte de este acuerdo matrimonial, ¿no? Estos son los casos, amigos de la silla rota, y quisiera preguntarle a Leslie o que Leslie nos hiciera algún comentario acerca de qué nos falta, Leslie, ¿por qué llegan todavía estos casos a la corte? Algunos son cercanos, otros ya son un poco más viejitos, pero ¿por qué el sistema mexicano tiene que recurrir hasta la corte para que se pueda hacer justicia para estos casos? Bueno, me parece muy adecuada la pregunta tomándolo en contexto incluso de lo que está pasando actualmente con las críticas hacia la corte, porque los casos que llegan principalmente son aquellos que, como bien se decía hace un ratito, no se respondieron en la justicia local. Desafortunadamente tenemos hoy en día muchos problemas de acceso a la justicia, no solamente en términos de materia penal, sino en prácticamente todo lo que tiene que ver el sistema legal en el país, que hace que procesos legales sean bastante tardados,
o que en su caso la respuesta que pueda dar alguna autoridad jurisdiccional local pues no tenga alguna perspectiva ni de derechos humanos y pues mucho menos de género. En ese sentido, pues la Suprema Corte, como este tribunal constitucional, tiene la obligación principalmente, como se escuchará muy romántico, pero la realidad es que así es, de proteger nuestros derechos a la luz de no solamente lo que establece pues la Constitución, sino pues esta mirada convencional que afortunadamente ha permitido el que podamos hablar sobre perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos, justicia, incluyente, etcétera, ¿no? El desarrollo de una mirada de justicia muchísimo más abierta. Entonces, vamos a seguir viendo este tipo de casos, desafortunadamente, porque no solamente es el trabajo de litigio, que ha sido principalmente el trabajo de representación de sociedad civil, de llevar casos que tienen que ver con este tipo de legislaciones inconvencionales e inconstitucionales, porque las cámaras locales no han hecho algo para quitarlas, o sea se ha impulsado a través del litigio. Entonces, por eso digo que va a haber, desafortunadamente y afortunadamente, dependiendo cómo lo veamos, más casos que se llevan ante la Corte, porque ha sido a través del litigio estratégico que se ha podido hacer cambios legislativos, ¿no? Recientemente, pues lo que se realizó en el caso del delito de aborto en el Código Penal Federal ha sido a través de un litigio estratégico, que pues si no hubiese sido por eso, pues probablemente el delito seguiría en el código. Entonces, tiene que ver muchísimo con estas problemáticas y es necesario que a partir de estos casos las autoridades tengan esta obligación de voltear a mirar por lo que hacen tanto las cámaras locales, los tribunales locales y las fiscalías locales. Hay muchos problemas de seguimiento de casos, de integración de carpetas, de procesos, que pues dificultan realmente un desarrollo pleno de ejercicio de derechos. Y pues la Corte es la que ha tenido que entrar al quite ahorita. Entonces, creo que las críticas de acceso a la justicia tienen que ser amplias y las críticas respecto a lo que está pasando en la Suprema Corte, pues deberíamos abrirlas más, ¿no? Y ver todo lo que está pasando en lo local. Muchas gracias, Leslie. Lala, ¿tú tienes algún comentario acerca precisamente de estos casos y cómo se ha visto, ¿no? Que la legislación también, pues, más que ayudar, a veces nos ha entorpecido las luchas desde la sociedad civil? Claro, pues creo que tiene todo que ver con la normalización de estas actitudes misóginas culturales de muchos años atrás. Es mucho más difícil que quizás en un espacio local se pueda aplicar cosas que se van actualizando y que se están actualizando bien y que se están actualizando como deben de actualizarse, pues porque la distancia entre un tribunal local y la Suprema Corte o un tribunal más grande es abismal en muchos casos, ¿no? Entonces, creo que tiene todo que ver con saber si esta información sí se está desplegando como se tiene que estar desplegando. Justamente lo que les comentaba, si se está haciendo con una óptica de derechos humanos o de género, que claramente no. Entonces, no basta con que se haga una nueva iniciativa o se haga un nuevo proyecto de ley o trascienda, sino que se tiene que ir decantando, ¿no? Hasta los lugares más locales. Y los lugares más locales también creo que nos retratan mucho como país y como cultura. Es cierto que somos muchos Méxicos. Y en este retrato, pues no es lo mismo quizás una comunidad pequeña en algún lugar en la sierra o quizás una ciudad, ¿no? Tiene diferentes maneras de abordar los temas. Vaya, todavía luchamos con un montón de cosas que no deberían de existir porque quizás culturalmente las comunidades no lo han notado, ¿no? Como que siguen sucediendo. Y creo que este tipo de casos lo visibiliza muchísimo y lo hace también cuando se vuelven mediáticos, una manera de informar y educar a una población que quizás de otra forma no se habría enterado. Y esto lamentablemente muchas veces incluye a pues todos los profesionales legales que deberían de estar al tanto de esto y que pues por diferentes razones esa información no llega o no se aplica como se tendría que aplicar. Y es tan grande y son procesos tan complejos. Justo este tema, por ejemplo, la integración de carpetas se puede volver un monstruo tan grande que pues no es tan sencillo, ¿no? Creo que es un problema más sistémico y mucho más grande de lo que quizás nos imaginamos. Y volviendo a lo que platicábamos, pues mientras no lo podamos ver,
no lo vamos a poder nombrar. Y si no lo podemos nombrar, no vamos a poder decir está bien o está mal, ¿no? Entonces, cualquier cosa, por supuesto, que le impida a una mujer desarrollarse plenamente bajo sus elecciones, pues claramente no tiene esta perspectiva de género y derechos humanos que necesitamos que tenga. Y pues vaya, ¿qué importa si hayan pasado tantos años de casos quizás más viejitos? Lo importante es que los podamos poner sobre la mesa, y quizás esto le podría cambiar la vida a una mujer que no sabe que está en una situación de violencia económica, que es lo que realmente pasa en la mayoría de las veces. Claramente estos casos que llegaron, que comentabas hace rato, Alejandra, pues bueno, fueron asesoradas esas mujeres. Qué bueno. Y qué bien que tuvieron accesos y posibilidades a tener esa asesoría, porque muchas veces incluso no tenemos ni siquiera como esta cultura legal de saber a qué sí y a qué no tenemos derecho, que sí y que no está bien. No tenemos esta intención de también informarnos, ¿no? Entonces, cuando se visibiliza de esta manera, nos permite empezar a cambiar las cosas. Creo que ese es como el primer paso, ¿no? Decir, mira, esto está pasando y esto es violencia, y quizás tú también lo podrías estar viviendo. Así es, sí, creo que desde luego estos casos nos ayudan, y bueno, ese es uno de los motores y de los impulsos que tiene precisamente la serie de historias de justicia, acercar a la gente casos que pueden ser el de su familiar o el de ellos mismos, y que les puede dar luz acerca de cómo sí es posible acceder a la justicia, y cómo es posible que todos estos criterios que son anticuados y que tal vez funcionaron en algún momento de la historia jurídica de este país, hoy por hoy son violadores de derechos humanos y de derechos de las poblaciones vulnerables, y específicamente en este caso que estamos comentando, pues de las mujeres, ¿no? No sé si, Leslie, tienes algún comentario para cerrar tu participación y un poquito en perspectiva, ¿no? ¿Qué nos hace falta todavía? ¿Qué es lo que México no ha podido concretar en materia de violencia económica contra las mujeres? Y no sé, ¿tú cómo lo ves también en el ejercicio de tu labor? Bueno, pues terminando agradeciéndoles precisamente pues el espacio. Creo que esta pregunta engloba, creo que la lucha que se viene en los próximos años, principalmente porque las violencias se van transformando. Ya no podemos pensar que solamente son de una manera, se transforman. Recientemente pues tenemos ahora las violencias en espacios digitales, pero el tema no es que se vayan transformando y ya, sino que estamos viviendo las mismas violencias, pero en diferentes espacios más las que se llegan. Así que creo que nos falta un gran proceso de reconocimiento de violencias, pero no solamente que se quede en reconocimiento por parte del Estado, sino que también vengan con acciones que intenten pues detener este tipo de situaciones, aunado a que a pesar de que contemos con un gran ordenamiento legal, porque tenemos no solamente la Ley General de Acceso, tenemos el reconocimiento de una serie de delitos, también un espacio convencional. El problema es que las autoridades realmente tomen en serio a las víctimas, cosa que no están pasando actualmente. Y es algo que debería preocuparnos demasiado, porque existen las casos de violencia, pero no se están denunciando. Y entonces, una vez que no hay la denuncia, se siguen minimizando una vez que se nombran esas violencias. Entonces es un círculo vicioso. Me parece muy necesario que el trabajo que se realice desde lo que haga el Estado y sociedad civil, pues sea un trabajo cercano, y que también tiene mucho que ver los medios de comunicación de la manera en cómo hacen cobertura de casos. Pues estamos entrando un nuevo año, pero a pesar de ello todavía leemos notas periodísticas que revictimizan, que exponen datos personales, que minimizan las violencias. Entonces entran en un juego de revictimización, al igual que el Estado. Entonces todo esto tiene una participación, todos tenemos una participación en tratar de erradicar, impedir, detener las violencias. Entonces este tipo de espacios propician a que podamos nombrarlo y que podamos hacer un poquito de conciencia de el trabajo que se hace, ¿no? Y en estos casos que están publicando, pues como bien decían, es un proceso legal. Llegar a la Suprema Corte es tardísimo, ¿no? Es un desgaste legal por el cual llegaron hasta la Corte, hacer conciencia de esos casos, de esas luchas,
de darle significado y darle valor a la dignidad de las víctimas. Entonces, eso es lo que nos falta, eso es lo que tenemos que hacer, y cada uno de nosotros en nuestros espacios tenemos pues la posibilidad de hacer conciencia de ello. Muchas gracias, Leslie. Lala, ¿alguna participación final sobre este tema de violencia económica? Pues creo que nos hace falta muchísimo también. Creo que uno de los focos, y a mí me gusta como insistir mucho en ello, en el que tenemos que seguir trabajando y seguirlo visibilizando, es en el reconocimiento del trabajo no remunerado, porque es uno de los detonantes de muchas cosas. Y el Estado nos ha fallado, ¿no? El Estado nos ha fallado en el sentido que no tenemos un sistema nacional integral de cuidados, y al no tenerlo, obviamente, por nuestra forma de abordar el tema y por nuestra forma de comportarnos como país, quien más va a estar afectada va a ser pues el grupo del que estamos hablando, que son las mujeres. La violencia económica es mucho más fuerte cuando hay hijos, cuando hay infancias detrás o cuando hay personas que tienen que ser cuidadas, porque inmediatamente quien tiene que renunciar a todas sus posibilidades económicas, laborales, profesionales, es la mujer que esté en ese espacio. Entonces, mientras no reconozcamos que el trabajo no remunerado es 3 veces más el que se realiza por las mujeres que el que se realiza por los hombres, que si lo tasáramos en dinero, estaríamos hablando del 9% del Producto Interno Bruto mundial. Mientras no podamos dimensionar qué significa que yo me quede en casa a cuidar, qué significa que yo deje de trabajar porque me toca hacerme cargo de la crianza, mientras sigamos pensando que los hombres ayudan a la crianza y no son parte de y corresponsables, es que esta violencia sigue normalizada y sigue escalando y sigue siendo concurrente con otros tipos de violencia. Nombrarlo, visibilizarlo, platicarlo, ponerlo sobre la mesa, al menos creo que aporta el que si alguien está expuesta a este contenido, pueda reconocerse si es que está en esa situación. Y creo que ya con eso, sí, claro que el reconocimiento no es suficiente, pero ya con saberlo y hacerlo consciente, creo que ya se está transformando una historia y con ello se está transformando también la posibilidad de que sea distinta. Y claro, nos falta a todos nosotros hacer más red, vincularnos más. Cada quien desde su trinchera está haciendo muchas cosas porque esto sea diferente, y creo que si nos juntamos podemos hacer más por cambiarlo. Quizás no lo vamos a cambiar rápido. Hay un dato por ahí súper desconsolador y que nos quita toda la esperanza, que es que aparentemente faltan 132 años para alcanzar la paridad. Y de ese faltan, pues bueno, hay un pedacito para terminar con las violencias. Y a lo mejor nosotros no lo vemos, pero sí podemos aportar algo para frenarlo y empezar a erradicarlo de nuestros círculos, por lo menos. Creo que eso es algo que podemos empezar a trabajar. A veces trabajar desde el microcosmos ayuda a que socialmente se puedan hacer las cosas diferentes. Y cuando tenemos antecedentes como lo que está haciendo la Corte, como estos casos, sabemos que sí puede funcionar. Entonces, pues agarrarnos de ahí. Y pues gracias a La Silla Rota y a ti por crear este espacio para hablar de estas cosas, porque es el primer paso, ponerlo ahí. Muchísimas gracias, Lala, muchísimas gracias, Leslie, gracias por compartir con nosotros este espacio en La Silla Rota, que bueno, ustedes colaboran constantemente con La Cadera de Eva, es nuestro sitio hermano, nuestro vertical, pero qué bueno que pudieron abrirse a la experiencia de ser entrevistadas acá en la Silla Rota, y qué bueno que también, como decía Lala, tenemos la oportunidad de abrir estos espacios también en La Silla Rota, ¿no? Que somos un medio que está informando constantemente asuntos que le preocupan a la ciudadanía. Y bueno, este no es menor, este es desde luego uno de los que más preocupan. Y pues muchísimas gracias. Mi nombre es Alejandra Canchola, coordinadora de información de La Silla Rota. Muchas gracias por acompañarnos a todo nuestro auditorio, y gracias, Lala, y gracias, Leslie.